Procedemos con el último mensaje, que va a ser muy corto. Salieron 4 partes, pero yo no lo había planeado así. Es por esto de estar buscando escrituras, que se nos atrasa mucho, pero hay que hacerlo porque la escritura ha sido demasiado olvidada por esta generación maligna. Entonces, en el capítulo 5 de Segundo de Crónicas, verso 2 dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel. Oiga esto, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Porque el arca del pacto estaba en la ciudad de David, o sea, en Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron pues, escuche esto, esa era la fiesta solemne del mes séptimo, era la fiesta de los tabernáculos. Oiga eso. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Vinieron los levitas, tomaron el arca, pero también fueron y tomaron el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Todos los utensilios, todos lo tomaron, lo desarmaron, lo agarraron, lo empacaron. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas, bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar y el santuario de la casa, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Entonces aquel tabernáculo también fue llevado junto con el arca. ¿Y a dónde lo metieron? En el templo de Salomón. Entonces tenemos en ese templo, donde vino más tarde, cuando fue terminado todo, el tabernáculo que había sido ungido, estaba en el templo. Y no fue sino hasta que el arca llegó y fue puesta en su lugar, y llegó el tabernáculo y fue puesto en su lugar, que vino la gloria de Dios sobre el templo. Entonces ahí está la fusión, y más nunca se vio el tabernáculo del desierto. O sea, el tabernáculo del desierto, me refiero que más nunca se vio, que más nunca fue utilizado. De ahí en adelante, la gloria de Dios fue manifestada en el templo. Y ese fue entonces el templo de Dios, donde Dios escogió poner allí su nombre. Entonces lo veo, hermano, cómo sucedió todo. El templo no fue ungido, el tabernáculo sí lo fue. El templo no podía ser ungido porque Jesucristo no puede ser ungido 2 veces. Él es el Mesías, fue ungido una sola vez con el Espíritu Santo cuando vino sobre él en forma corporal de paloma. Y entonces en el estado que él estaba era en una condición de hombre que podía morir. Murió, resucitó, fue glorificado. ¿Cómo fue glorificado? Ese tabernáculo fue absorbido por el edificio, porque este edificio de este templo fue construido por Salomón, pero los planos, eso se lo puedo demostrar con la Escritura, los planos los tenía David. David, el rey David, que prefigura a Jesucristo también, tenía todo esto planificado para que Salomón lo llevara a cabo. Y todo eso se ve en los libros de Crónicas. Hermanos, entonces, amados hermanos, llegamos al entendimiento por fin, que el tabernáculo fue glorificado y estaba allí en el templo. Se fusionaron y Dios estuvo y llenó todo lo que estaba allí. Todo fue lleno de la presencia de Dios. Y ya el tabernáculo del desierto no fue más necesario. Jesucristo no muere más. Y por eso decimos ahora
que Jesucristo, después de resucitado y glorificado, es inmortal y no puede morir. Por lo tanto, fue declarado por Dios Hijo de Dios con poder, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Dios gobernará la tierra en el milenio y podrá ser visto Dios en la faz de Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. ¿Ven, hermanos, cómo todo cuadra? ¿Ven cómo todo se vuelve una revelación, como dijo una hermana en estos días, una ventana para ver todas las cosas claramente? La gente tropieza con la crucifixión, la gente tropieza con la humanidad. Ustedes quieren hacer, la gente no llega hasta esta profundidad, hermano. Véalo ahí, como el tabernáculo, el arca, todo fue trasladado al templo. Y entonces el templo absorbió lo que había en el desierto. Absorbió todo lo que hizo Moisés, ahí lo absorbió. Ese templo, lo absorbió al tabernáculo. Y entonces el lugar santísimo ya no eran dos querubines, uno frente al otro sobre el propiciatorio, sino eran dos querubines mirando hacia el lugar santo. Dos de sus alas tocaban las paredes y las otras dos alas se tocaban a sí mismas, ya miraban hacia el frente, ya no era lo mismo. Aunque el arca estaba allí, el arca del testimonio con el propiciatorio, y ahí estaban, dice la Escritura, las dos tablas de la ley. Entonces vemos la diferencia, la gloria del templo de Salomón, que fue un edificio, y la sencillez del tabernáculo de Moisés, que fue una tienda. ¿Ven, hermano? Así que con esto podemos finalmente entender que nosotros no tenemos un Dios digno de lástima como nos los presentan en las películas de la pasión de Cristo. Somos nosotros los dignos de lástima. Y Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y una de ellas es que seremos semejantes a nuestro hermano mayor. También tendremos un cuerpo glorificado, y esto terrenal, que ya fue lavado por la sangre de Jesucristo, espera el momento en que sea sobrevestido de lo inmortal. Y entonces podremos decir aquello: sorbida es la muerte en victoria. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. La palabra de Dios ha sido glorificada, ha sido revelada. Entendemos ahora que cuando vamos a ser bautizados, el nombre de Jesucristo tiene que ser invocado sobre nosotros. De otra manera, nuestro bautismo es en vano. De eso vamos a hablar también. En la conclusión vamos a hablar del bautismo correcto, conforme a lo que Pedro dijo en Pentecostés, que fue uno de los que estaban cuando Cristo dio el mandamiento del bautismo, y él lo ejecutó perfectamente como tenía que ser. Y vamos a hablar de la oración. Amén, hermanos. No serán mensajes largos, serán mensajes no serán bloques, serán solamente un mensaje de conclusión para el bautismo y un mensaje de conclusión para la oración. Tenemos que ver ciertos puntos en cuanto a la oración. Pero hemos demostrado con todas las Escrituras, a través de todos los libros diferentes, y todavía hay más sobre esto para confirmarlo. Por eso cuando usted lea la Biblia, usted va a ver todo esto que le he dicho, lo va a ver confirmado, porque toda la Escritura se interpreta a sí misma. No interpretes la Escritura con el Internet, no busques ni mezcles estas cosas con las cosas que se oyen en el Internet.
ni las cosas que se oyen en la radio, ni las cosas que se predican en la calle, ni en ningún templo. Porque esta es revelación pura que se interpreta con la Escritura, con la Biblia. Si quieres saber que esto es así, búscalo en la Biblia. Porque la Escritura se interpreta a sí misma. Y no puede fallar, dijo el Señor, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Me quedé maravillado cuando vi, porque yo había hablado de que el tabernáculo de Moisés era Jesucristo manifestado en su forma mortal, que iba a morir, pues, no mortal, sino que capaz de morir en la humildad, en la sencillez, habiéndose despojado de la gloria, y el Verbo fue manifestado en carne. Y les dije también que el templo de Salomón era el tipo de Cristo glorificado, pero ayer leyendo Crónicas vi cómo esto de que dijo Pablo, que esto mortal tiene que ser absorbido por la inmortalidad, que esto corruptible tiene que ser absorbido por lo corruptible, que este tabernáculo tiene que ser sobrevestido por el edificio que tenemos de Dios en el cielo, o sea, esa fusión. Entonces aquí vemos que eso mismo pasó con el tabernáculo y el templo. No solo llevaron el arca, los levitas se llevaron también el tabernáculo. Ya no pueden haber dos lugares, no pueden haber dos personas, no pueden haber dos dioses. ¿Se dan cuenta? Y llevaron el tabernáculo que ya había sido ungido y lo metieron en el templo, que no fue ungido, no fue derramado aceite sobre el templo. ¿Por qué? Porque Jesús solamente fue ungido una vez en sus días de carne. Y ahora, glorificado, está sentado a la diestra del Padre, en la gloria, en la majestad, en las alturas, en la diestra del poder de Dios. Porque dice la Escritura, el cielo es mi trono. Que la gente no entiende estas cosas. La gente piensa que es un trono así, un trono de esos que vemos nosotros allá en el Vaticano, un trono de esos que vemos en la realeza o en los palacios de la antigüedad. No. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Segunda de Crónicas 5:18 decía Salomón, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Él estaba clarito, pero sabemos que también el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que vimos al Verbo manifestándose, vimos al Verbo despojándose de su gloria, entrando y humillándose en la faz de Jesucristo, que fue, como dijimos, un santo ser creado. La célula fue creada por el Espíritu Santo en el vientre de María, y después resucita. Después de 3 días de muerto, resucita. Después de que se hace el sacrificio, después que se derrama la sangre genuina, la sangre de Dios, se santifica la tierra. Ahora se prepara la tierra para el bautismo de fuego. Entonces, vemos al Cristo resucitado y glorificado, inmortal, otra vez Dios inmortal. Jesucristo no puede morir. Ahora no puede morir. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y Él nos ha enseñado cómo debemos ser bautizados y cómo debemos orar para que nuestras oraciones sean contestadas y sean conforme a la Escritura. Y esperamos su venida con gloria, a buscarnos y a llevarnos a la Nueva Jerusalén, a las bodas del Cordero.
y después vendremos a esta tierra a reinar juntamente con Él, con nuestros cuerpos glorificados. Porque tal cual el primer Adán, tal cual fuimos hechos nosotros. Y tal cual el segundo Adán, tal cual Él seremos también nosotros. Traeremos la imagen de Jesucristo, un cuerpo glorificado. Y esperamos, hermanos, que cuando suene la trompeta no seamos hallados desnudos, sino que seamos sobrevestidos con aquella casa no hecha de manos que está en el cielo. Nuestro ángel, así como Jehová tenía un ángel, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, nosotros tenemos un ángel, tenemos un cuerpo. Y si pues morimos y somos desnudados de esto, tenemos de Dios, ¿verdad? Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos, eterno, una casa eterna en los cielos. Iremos allá y compartiremos con los demás muertos en Cristo, esperando el momento del rapto, del rapto, porque ahí entonces seremos resucitados también. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Recuérdelo bien, hermano. Así que finalmente, para terminar, les puedo leer ya el misterio revelado. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahí comenzó todo. Aquí lo terminamos. El próximo bloque será acerca del Espíritu Santo, solamente para aclarar todo, porque ahora mismo estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo, bajo la obra del Espíritu Santo. Y Jesucristo se está manifestando a través de su Espíritu. Dios se está manifestando a través de su Espíritu como en el Antiguo Testamento. La diferencia es que en el Antiguo Testamento venía sobre uno, sobre dos, sobre tres, sobre algunos. Pero ahora dice, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Porque el sacrificio fue hecho y ahora cualquiera que se bautiza arrepentido de sus pecados recibe perdón de los mismos y es bautizado con el Espíritu Santo. Así que en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande era, podría decir yo, ¿no? Pero es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Según la versión antigua, ¿ok? Según la versión antigua, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, porque fue visto de los ángeles, ¿ok? Predicado a los gentiles, a todas las naciones. Estamos hablando de Jesucristo, ¿eh? Es el que estamos predicando. Nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado y resucitado, principalmente resucitado, predicado a las naciones, a los gentiles, creído en el mundo, y ¿qué dice aquí? Recibido arriba en gloria. No muere, Dios no puede morir. Claro que no. Ahora Jesucristo, absorbido por ese cuerpo poderoso, espiritual, que no podía ser muerto y no era semejante a nosotros. El cuerpo aquel que fue hecho semejante al nuestro resucitó y fue absorbido y glorificado y vive por los siglos de los siglos y tampoco puede morir. Y ahora entonces entendemos que Jesucristo es Dios. ¿Ven? Es Dios, así de sencillo. En su forma visible. Podemos verlo. Y pronto lo veremos cuando suene la trompeta. Prepárese hermano, me siento tranquilo. Creo que lo he dicho todo, he sido lo más específico posible. Recuérdese que Jesucristo está vivo y estamos en un proceso por el cual pasaron los apóstoles
donde Jesucristo les habló todo lo que las Escrituras hablaban de Él, todo lo que les correspondía a ellos saber. Luego Dios, el mismo Jesucristo, se manifestó visiblemente a Pablo y le reveló todas estas maravillas que estamos hablando. Nosotros las hemos creído. Entonces, en este tiempo, el Señor, antes de su venida, nos va a revelar lo que a nosotros nos corresponde que sepamos para edificarnos como iglesia poderosa y nos ponga en conocimiento de estos misterios escondidos en Cristo y podamos saber quién es nuestro Dios. Ya sabemos quién es nuestro Dios. Podamos saber todo lo que ha sido escondido en Él, lo que todavía está escondido en las Escrituras que tenemos que saber. Así que el próximo mensaje va a ser un mensaje muy fuerte. Quizá usted nunca ha escuchado un mensaje tan fuerte como ese, tan crudo como ese, pero vamos a tener que hacerlo así para que despertemos y nos demos cuenta de que todas estas cosas que suceden alrededor del mundo tienen una causa, tienen un origen, y volveremos al Génesis y otra vez con toda la Escritura vamos a comprobar por qué las cosas están como están, y Jesucristo tuvo que hacer semejante sacrificio, y Dios tuvo que hacer semejante obra durante muchos miles de años. Pero ya estamos de regreso a la eternidad. Pronto entraremos en ese momento, seremos transformados. Los que estamos vivos seremos sobrevestidos de esa casa espiritual. Este cuerpo será sobrevestido, absorbido. Son palabras que usa Pablo. Vestido, sobrevestido, absorbido por lo inmortal, por ese cuerpo. Y entonces ese será el cuerpo semejante al de su gloria. Pero como dice la Biblia, todo en orden. Cristo primero las primicias y después lo que son de Cristo en su venida. ¿Ven? Todo está clarito. Así que lea la Escritura, conecte las Escrituras y vea que ya Dios ha dejado de ser un misterio. Y en el mensaje acerca del Espíritu Santo aclararemos, por fin, ya tiraremos al piso lo poco que queda de esa Trinidad, explicaremos los versos que ellos malinterpretan, que son unos cuantos ya que quedan, para decir que hay tres dioses y que Jesucristo existía desde la eternidad y un poco de cosas, que habían tres dioses, tres personas. Y bueno, todo eso se vendrá al piso finalmente. Así que no tengo más nada que decirles, hermanos. Se fueron bastantes minutos, varias horas en esto, pero era necesario que fuera así, hermanos. Yo no quería dejar de compartir con ustedes esto del tabernáculo cuando fue llevado con el arca al templo y todo quedó en un mismo lugar, ¿verdad? El templo absorbió aquel tabernáculo débil, el arca, todo lo absorbió, todo fue colocado ahí y entonces vino la nube y lo llenó. Y de ahí en adelante ese es el templo de Dios, el lugar que Dios escogió para que su nombre fuera puesto allí, en aquel entonces. Y eso era tipo de Jesucristo, que es el templo de Dios, a través del cual Dios puede ser visto. Y cuando lo veremos tal como Él es, semejante a nosotros, como un ser humano, pero con ese cuerpo nuevo que obtuvo el día que fue glorificado. La nueva creación ha comenzado. El postrer Adán fue glorificado y nosotros traeremos su imagen y somos hermanos suyos. Como dijo la Escritura, Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. Así que con toda esta enseñanza del misterio de Dios, hermano, del misterio de la piedad de 1 Timoteo 3:16, concluimos pues el fundamento de todas las demás enseñanzas que vienen, para que usted cuando lea la Biblia pueda encontrar a Jesucristo en ella. Porque ese es el propósito de la Escritura, llevarnos a Cristo, porque nadie puede conocer a Dios si no es a través de Él. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera, Jesucristo. Por eso también puede ser llamado Dios fuerte.
Padre eterno, también es un atributo, porque el Padre, ¿verdad?, mora en ese cuerpo. La plenitud, acuérdense, en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente, porque el Padre siempre estará allá en esa luz inaccesible, invisible, pero aquella porción, el Verbo, ¿no?, ya hablamos de eso, esa porción menor que no es omnipotente, sino que está en un solo lugar, todo eso está plenamente en Jesucristo en estos momentos. Y Él es nuestro abogado para con el Padre. Él es nuestro mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero este es un hombre glorificado, el postrer Adán, espíritu vivificante, porque seremos resucitados y adquiriremos la naturaleza divina. Quiero buscarles ese pasaje ya para cerrar. Y ese pasaje que le quiero compartir para terminar. Me siento como que me he quitado una carga de encima, no sé por qué, pero bendito sea Dios por eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Se acuerdan? Grande es el misterio de la piedad, indiscutiblemente, como dice la versión antigua, sin contradicción. Así que si tú contradices esto, estás contradiciendo a Dios. No te atrevas a contradecirlo, porque esto no tiene contradicción. Grande es el misterio de la piedad, y ya lo hemos manifestado. Y para nosotros ya no debe ser un misterio. Eso va a causar cambios en nuestra vida. Tomaremos decisiones de acuerdo a esto para poder estar en pie el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, oiga esto, escúchelo, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, versión antigua, templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Pero dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Recuerden lo que dice la Escritura, lo que dijo el Señor Jesucristo. No dice en vuestras Escrituras, yo dije, vosotros sois dioses, y la Escritura no puede ser quebrantada. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. Entonces, eso que fue tentado, que fue traído por tentación al principio, seréis como dioses, para que cayera la raza humana tratando de obtener por su cuenta lo que le sería entregado en el fin de los tiempos, es lo que estamos hablando ahora. Seremos participantes de la naturaleza divina. Tendremos a Jesucristo como nuestro hermano mayor, y todo lo que Él hace lo podremos hacer. Si ustedes se imaginaran las cosas que podremos hacer cuando ya todo esto se acabe, hermano. Ay, usted se sacudiría de muchas cosas. Así que, hermanas y hermanos, ha sido para mí una bendición poder compartir esta gran enseñanza tan larga con ustedes, que termina aquí en cuanto al misterio de Dios, misterio de la piedad, pero no concluye en su totalidad, porque vamos a tener un bloque del Espíritu Santo, para que tengamos claridad, porque es lo mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu, pero queremos aclararlo para que todos ustedes tengan claridad, porque ahora todo el mundo dice que habla con el Espíritu Santo. Es más, le oran al Espíritu Santo como si fuera la otra persona más, o sea, ya no oran al Padre, no oran nada, o sea, oran como les da la gana, y hay un espiritismo muy horrible a través de todo el mundo. Entonces tenemos que, ¿verdad?, aclarar este término que se usa mucho en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, para que entonces comprendamos ya el cuadro completo, ¿verdad? Y después haremos 2 mensajes de conclusión para que usted entonces decida si sigue con el dogma católico o se arrepiente de esa herejía y se convierte al Dios viviente, del cual proceden todas las cosas y quien por medio de Jesucristo las hizo todas, porque nada de lo que fue hecho, ¿verdad?, nada de lo que ha sido hecho sin Él ha sido hecho, o mejor dicho, sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido fue hecho. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Así que con esto terminamos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Que Dios me los guarde. Y que esto les haya sido de gran bendición y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios Altísimo. Bendiciones, amados hermanos. Amén.